Buenas noches tengan ustedes. Creía que me iba a tocar de último, pero el honor le va a tocar a don Carlos Manabela. Este, desde esa perspectiva voy a tratar de adecuarme lo más posible al tiempo, porque yo sé que el auditorio está cansado y si alguien se quiere dormir al final le podemos echar la culpa a don Carlos y no a mí. Don William Molinari, me cursó una invitación en participar en este seminario para que hablara simplemente de algunas tendencias de algún contrato en particular. El problema era poder ubicar cuál de todos los contratos y todo lo que está pasando en nuestro medio iba a tocar, sobre todo con todas estas tendencias que hay de regulación, de apertura de mercado, del primer gran tratado de libre comercio que fue la constitución de la Organización Mundial de Comercio en el 94, de los tratados de libre comercio que se han venido suscitando, el más importante con Estados Unidos, los países centroamericanos y la República Dominicana. Y es todo un panorama que nos hablan de privatización del derecho público, publicización del derecho privado, civilización del derecho comercial, comercialización del derecho civil, y entre toda esta maraña, uno prácticamente se encuentra desubicado. Desubicado por el choque de tendencias. Entonces, simplemente por vía de ilustración para poder comprender un poco en qué contexto estamos, tome un contrato. Un contrato que sí fue modificado en el caso de Costa Rica a la luz del Tratado de Libre Comercio. Algunas cosas se ajustaron a lo que decía el Tratado de Libre Comercio, otras cosas fueron más allá y se pusieron de más. Y me refiero a los contratos de distribución, representación, fabricación, etcétera, de casas extranjeras. Antes de eso, si estamos hablando de tendencias, tenemos que marcar un poco el terreno muy brevemente de cuál era la tendencia anterior. Teníamos una tendencia básicamente en materia de distribución, agencia, representación de empresas costarricenses, vacío en cuanto a regulación normativa. El legislador nuestro no se preocupó, como otros legisladores, en tratar de establecer los parámetros, puntos generales de esos contratos, hasta dónde llegaba o no llegaba la libertad contractual, algunos efectos, y bien o mal, también es una tendencia del legislador, se dejó a la libre voluntad de las partes lo que se fuera a pactar. Eventualmente, tal vez, si nos ponemos a pensar en el 63, las relaciones comerciales todavía se daban entre amigos. Y en más de un lugar, como decían los campesinos, se firmaban los contratos con el pelo del bigote. Y simplemente eso bastaba para tener cierta seguridad en la buena fe de los contratantes. No sé si esa tendencia continúa hasta ahora, creo que no. Pero en fin, todavía en la actualidad, la tendencia es que los contratos internos no tienen una regulación expresa. Y es más, a partir de la sentencia número 1 del 94 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se estableció con un razonamiento lógico muy fuerte, con un razonamiento jurídico muy fuerte, que la aplicación de la normativa especial del representante o distribuidor de casas extranjeras no era aplicable por analogía a los contratos nacionales, tomando como bandera de esa resolución el principio según el cual la normativa especial no puede ser aplicada a los casos generales. Todo un tema de lo que puede o no puede ser la aplicación a la aplicación analógica de normas cuando hay un sector no regulado expresamente por el legislador. La tendencia para el contrato de distribución y representación de casas extranjeras, marcada desde 1970 por la Ley de Representantes de Casas Extranjeras, de protección al representante de casas extranjeras, reforma del 78, reforma del 79.
era prácticamente una protección al empresario costarricense. Protección que partía de un principio filosófico básico. El empresario costarricense estaría en una situación de inferioridad frente a las grandes empresas extranjeras que simplemente lo utilizarían para poder entonces entrar a un mercado, hacerse de una clientela, hacerse entonces de un buen nicho comercial, y a final de cuentas tendrían la posibilidad de prescindir de los servicios del distribuidor, representante o agencia de casas extranjeras, sin que en muchos casos tuvieran opciones reales de poder obtener un resarcimiento frente a esas casas extranjeras. Ante ese peligro, ese riesgo, la legislación era básicamente proteccionista. La tendencia era entonces a prácticamente mantener casados al empresario costarricense con la Casa de Representante de Casas Extranjeras. El contrato tendría prácticamente que renovarse de acuerdo al artículo 2 de la ley, aun cuando el vencimiento del plazo se diera. Y simplemente, si el representado de la casa extranjera decidía unilateralmente no continuar con el contrato, aún estando vencido, se venían una serie de indemnizaciones fijas con un sistema entonces de determinación predeterminada, tomando en cuenta la antigüedad del contrato de representación, si era de representación, si era de distribución, y eventualmente cuáles eran las ganancias de los últimos años, etcétera, etcétera, para poder obtener un promedio y poder indemnizar según el tiempo servido. Básicamente, durante la vigencia de la ley, la tendencia jurisprudencial era proteccionista del representante o distribuidor costarricense. Básicamente, inclusive, se presumía que el contrato de distribución o de representación era exclusivo, cuando doctrinalmente y la legislación extranjera constantemente referían a que era solo un elemento natural del contrato de distribución y representación y que eventualmente ese carácter de exclusividad tenía que ser incorporado expresamente en la relación contractual. Revirtiendo ese principio, la sala primera durante muchos años estableció la presunción entonces de exclusividad de este tipo de contratación cuando se tratara de casas extranjeras. Sin embargo, las tendencias comienzan a verse un poco revertidas, si se quiere. No solo a partir de la incorporación de Costa Rica a la Organización Mundial de Comercio en 1995, que no produjo gran efecto en ese momento, sino tal vez con las negociaciones de tratados de libre comercio e inclusive antes del establecimiento o de la vigencia del TLC o CAFTA con los restantes países centroamericanos, Dominicana y Estados Unidos. Comienza a darse una concesión un poco más liberal, más desreguladora, aún en algunos puntos de jurisprudencia, y menciono uno. En el artículo 2 de la ley anterior, o sea, antes de la reforma, se establecía que cuando culminaba el contrato por vencimiento del plazo, que continuaba la relación por causas ajenas a la voluntad del representado, eventualmente tendría derecho a la indemnización tasada el representante de casas extranjeras. En otras palabras, si la casa extranjera decidía unilateralmente no renovar el contrato, aun cuando ya fuera vencido, según se venía interpretando jurisprudencialmente, esa ruptura generaría la responsabilidad indemnizatoria prevista por la misma ley. La sala primera no compartió recientemente ese criterio y dijo, cuando se rompe el contrato por vencimiento del plazo, ya las partes habían determinado su voluntad de que llegara hasta ahí. Y entonces no es procedente la indemnización. Es un precedente y lo califico como precedente porque no han venido ulteriores resoluciones a
decir el mismo punto. Ya lógicamente, si viene otra decisión, ya podremos hablar al menos formalmente de jurisprudencia, pero la tendencia está ahí. Con el Tratado de Libre Comercio se actúan muchos principios de apertura de mercado e inclusive implícitamente también un principio que está en el marco general de la OMC, el principio de trato nacional. Se entiende que en las relaciones comerciales, para poder haber apertura de mercados, para poder tener una interacción dentro de las empresas de los diferentes países que están integrados en este mercado global, tendría que existir un respeto de los partícipes extranjeros dentro de cada nación, a tal punto de que sean tratados de igual manera que sus propios nacionales. Canadienses, estadounidenses, mexicanos, etcétera, que interactúen en Costa Rica, deben tener, por petición de principio, un trato nacional, o sea, un trato igualitario con respecto a los empresarios que desarrollan su actividad o estén domiciliados dentro del territorio costarricense. Bueno, cuando se entra a regular el punto o cuando se firma el contrato o el gran tratado, el TLC, uno de los puntos que tenían que reformarse eran varios que estaban contenidos entre el esquema proteccionista de la Ley de Representantes de Casas Extranjeras. Por ejemplo, se dispone expresamente que el contrato no se considera exclusivo salvo que expresamente se establezca. 2. Se le da la posibilidad a la parte de negociar, inclusive, o de revocar unilateralmente la casa extranjera, estableciendo una cláusula de preaviso dentro de los contratos. Preaviso que no tiene ningún límite si es pactado, es decir, podría ser un preaviso de un mes, podría ser un preaviso de 15 días, de 2 meses, 3 meses, 4 meses, y dentro de la contratación entonces comienza a introducirse lógicamente esta cláusula de que la empresa extranjera podrá dar por rescindido el contrato con una anticipación X o Y. A falta de disposición expresa, de todas maneras la ley suple la omisión, indicando que el preaviso tendría que ser de 10 meses. Eso aplicable a los contratos por plazo indefinido o eventualmente queda abierta la posibilidad de interpretación de que aún en los contratos por plazo determinado se pueda dar el preaviso con 10 meses de anticipación. Pero la interpretación no me parece muy viable, pero en todo caso tendríamos los 10 meses para los contratos por plazo indefinido y de todas maneras cualquier vencimiento del plazo del contrato no genera por sí mismo ningún tipo de indemnización. ¿De regulación? Sí, de regulación. De igual manera, se sustituye el sistema de medida cautelar típico y también el sistema de valoración del daño. Como tengo aproximadamente 20 minutos, todavía no. Ok, como tengo aproximadamente 8 minutos, yo creo que ahí voy bien, quiero referirme puntualmente a algunos de estos puntos. Como les dije a algunos por ahí, en 20 minutos no voy a cambiar el mundo, no voy a hacer ninguna guerra con los musulmanes ni con nada por el estilo. Entonces me voy a referir a 3 puntitos en particular y como decía don Diego en una exposición previa, ahí se las dejo picando. La problemática. Ok. Primer punto. Tendencia al arbitraje. Es muy marcado en la contratación y don Víctor es también un paladín del fomento del arbitraje en Costa Rica, lo cual está bien. Eso es parte de lo que debe imperar también en un sistema, y porque nuestra constitución política también da derecho a las partes a dirimir sus controversias por vía arbitral. Acorde con esta tendencia hacia el arbitraje,
se dispone en la ley la prácticamente casi que obligatoriedad a someter las controversias a la vía arbitral, salvo que no se haya estipulado nada en contrario. En el artículo 7 actual, que modifica también varios principios proteccionistas del séptimo anterior, se establece la ausencia de una disposición expresa en un contrato de representación, distribución o fabricación para la solución de disputas, o sea, las partes no han pantado nada, presumirá que las partes tuvieron la intención de dirimir cualquier disputa por medio de un arbitraje vinculante. La Constitución da el derecho, pero será impuesta por ley la obligación de acudir a un arbitraje y de renunciar a los tribunales competentes, ordinarios. Bueno, tal cual está por ahora, la norma está ahí, pareciera que se está imponiendo eso. Sin embargo, la norma continúa de una forma bastante ambigua. Dice, dicho arbitraje podrá desarrollarse en Costa Rica. Y si alguien lo requiere en Singapur, en Japón, o nos vamos a Argentina para poder celebrarlo allá. No obstante, continúa diciendo la norma, la presunción de la intención de someter una disputa a arbitraje no aplicará cuando una de las partes objete el arbitraje. ¿Qué estará diciendo la norma? Se los impongo, pero si quieren. ¿O qué se entenderá por objeto del arbitraje? Y yo como juez me pongo a pensar, y si me llega una excepción de incompetencia por cláusula compromisoria, por cláusula arbitral, lógicamente la parte que me presentó el proceso no está aceptando ir al arbitraje. O si en un tribunal arbitral hacen el requerimiento y la parte demandada dice, no quiero ir al arbitraje, ¿qué se entenderá cuando una de las partes objete el arbitraje? Me parece que el punto puede dar lugar, lógicamente, a interpretaciones controversiales. Además, no protege la norma, como no la está protegiendo en otra serie de contrataciones mercantiles con connotaciones internacionales, un problema fundamental, que es el problema de la elección de foros arbitrarios. ¿Qué pasa si el arbitraje se pacta dentro del negocio, porque lo impone la parte más fuerte, a celebrarse en un lugar donde simplemente se detecta que la intención es que no se celebre el arbitraje? En el Tíbet. O en el centro arbitral de Mogadiscio en Somalia. Bueno, eso está pasando inclusive con cláusulas de renuncia al Foro Nacional, sin que se haya tenido una respuesta adecuada. Todavía está privando el principio de la libertad contractual, y yo creo que va siendo hora que nos fijemos un poco sobre los principios de la Convención de La Haya del 2005 sobre la elección de foros arbitrarios, que en algo podrían también, tal vez analógicamente, ayudar en la elección arbitraria de centros arbitrales que efectivamente no tengan nada que ver. Ahí queda picando esa primera cuestión. Segunda cuestión, medida cautelar, artículo 10, bis de la ley. La medida cautelar anterior era establecer una garantía que debería rendir la casa extranjera bajo el apercibimiento de suspender importaciones de bienes al país. Inclusive había toda una discusión si los servicios estaban o no comprendidos dentro de la prohibición, etc. Era una medida coercitiva. Efectivamente, si no se rendía la garantía, eventualmente iba la orden a
a la Dirección de Aduanas de que no podía, al Ministerio de Hacienda, que no podía continuar importando productos hasta que rindiera la garantía. En la norma actual dice cuando con fundamento en alguna de las disposiciones de esta ley se reclame alguna indemnización por daños y perjuicios, deberá resarcirse íntegramente la lesión patrimonial causada o que necesariamente pueda causarse. Bueno, este es el punto de la indemnización, que también es el otro punto que se modificó sustancialmente, pero en lo que interesa, en el segundo párrafo se indica, en el proceso tendiente a obtener una indemnización al amparo de la ley, el juez, a petición de parte, podrá fijar una garantía prudencial que será proporcional al monto de la indemnización reclamada. Y a mí también se me para un poco el pelo como juez, no por el hecho de que me pidan que sea prudencial, sino que me digan que es proporcional y sin indicarme en qué proporción y a qué. Bueno, ¿cuál es la tendencia que se está dando ahora? Se están pidiendo 800 millones de dólares y el juez dice, ríndame garantía de 800 millones de dólares. ¿Cómo hago yo para modificar la garantía? El 10, piso. Ok. Me quedan 7. Un minuto, bueno. Siempre con esa medida cautelar, para terminar con la medida cautelar y con una última conclusión, no me importa tanto en qué constituye la garantía, sino lo que se ha objetado es que el juez la fija en un primer momento y que eventualmente eso podría violar el debido proceso y que tiene como consecuencia el no oír a la parte durante el resto del proceso hasta que no rinda la garantía. Sobre el punto, nada más hago referencia a que la Sala Constitucional ya se pronunció sobre la legitimidad o no de esta norma e indicó que no viola la Constitución el establecimiento de esa garantía. La resolución es la 407 del 2011, que contiene todos los razonamientos. Para concluir, podría hablar un poco sobre la indemnización o no. Lo importante es que ya ahora no es tasada y tienen que demostrarse los daños y perjuicios en concreto. Queda una impresión. Si se va a regular un contrato de representación, etcétera, primero, ¿por qué no aprovechar y no establecer una regulación uniforme para el contrato nacional y para el contrato cuando son extranjeros? Por ejemplo, la medida cautelar no está prevista para el contrato nacional. Por ejemplo, la situación arbitral, bien o mal, que podría regularse mejor, tampoco está prevista para el ámbito nacional. Los aspectos de indemnización tampoco están previstos para el ámbito nacional. La exclusividad como principio no está prevista para el ámbito nacional, aunque se puede interpretar de acuerdo a la naturaleza del contrato, etcétera. Simplemente me parece que aquí la tendencia no solo es a desregularizar, sino simplemente a poner y continuar en una situación de evidente ventaja para la casa extranjera. Y como decían en el campo, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no la alumbre. Muchas gracias.